Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cineforum en Televisión Marbella. Aquí seguimos con ese placer que nos produce ver una película y previamente comentarla. Hoy estamos porque como la pandemia no nos termina de abandonar, tampoco vamos a poner las cosas fáciles al virus para que se propague, así que vamos a permanecer con la mascarilla durante este tiempo como prevención. Película que hemos elegido para esta noche, una que se llama Funeral en Berlín, de la Paramount, producción del Reino Unido del año 1966. Película que entra dentro de lo que podemos denominar cine de espionaje, thriller, de intriga también se puede decir. Una película muy interesante, ubicada en tiempos de la Guerra Fría. Para comentar esta película, y ya la ha visto profundamente, cuento con José Manuel San Juan, que ya estuvo aquí en otra ocasión. Él es crítico de arte y escritor, y hay que darle la enhorabuena especial en este momento porque hace nada, con la llegada del nuevo año, que él se ha prejubilado de su ocupación habitual de la banca. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Paco. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te encuentras en tu nuevo estado? Muy bien, estupendamente, la verdad es que sí. Ahora ya la gente me pregunta y dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Digo, voy a seguir haciendo lo que los últimos 30 años, solo que en vez de por la tarde, por las mañanas. Claro, porque una cosa es la obligación que uno tiene habitualmente en su vida laboral y otra cosa la devoción, que no siempre coincide obligación y devoción. No siempre, pero bueno, siempre se intenta sacar hueco y horas, quitarle hora al descanso o al sueño para poder hacer lo que te gusta. Pues te agradezco que estés aquí para comentar esta película de Funeral en Berlín, dirigida por Guy Hamilton, con un reparto encabezado por Michael Caine, ese monstruo de la interpretación que es Michael Caine, Oscar Homolka y Eva Renzi en los principales papeles. Y una película dirigida, o mejor dicho, coprotagonizada por Paul Hoskins y con un guión de Evan Jones sobre la novela de Leo Dayton del año 1964. ¿Qué podemos decir de entrada de esta película? ¿Cómo la encuadramos? Como tú bien has dicho, Paco, es una película de espías, de agentes secretos, en el Berlín de la posguerra, en Berlín de los años 60, donde transcurre, lógicamente, el fondo en la Guerra Fría. Un Berlín que está físicamente separado por ese muro e ideológicamente separado por dos conceptos casi irreconciliables, que son comunismo y capitalismo. Sin duda. No solamente Alemania se había dividido en Alemania del Este, la Alemania Federal y la Alemania Democrática, sino que la propia ciudad de Berlín, pues como tú acabas de decir, se había dividido también en dos sectores claramente delimitados por ese muro de la vergüenza, como se llamó en su momento, claro. Y que hay que esperar a final de la década de los 80 para que el muro caiga. Sí, concretamente el año 89, ya cuando la perestroika ya avanzó, y entonces pues ya, claro, el muro era algo que era inviable en la Europa ya de los 90, entonces afortunadamente cayó al muro y muchas personas, muchos familiares pudieron reunificarse. Bueno, aquí se trata de que un coronel de la KGB, que es el papel que hace Oscar Homolka, quiere pasarse a la otra zona de Alemania y hay que pedir ayuda a una especie de detective, un agente, que es algo así como James Bond, parecido. Es como el hermano pobre de James Bond. Como el hermano pobre. El hermano sin glamour, el hermano pobre. El paisano suyo, londinense, pero no tiene tantos recursos y tanto glamour como 007. Pero tiene también licencia para matar. Aunque a él no le gusta. Aunque a él no le gusta. En cierto pasaje de la película él dice, yo no mato a nadie a sangre fría, pero James Bond no tiene esos escrúpulos. Es verdad, porque el personaje de Ian Fleming se diferencia precisamente en eso, que tiene cierta frivolidad, cierto toque de glamour, que lo aparta un tanto de la realidad, ¿no? Mientras que este de Leo... de Harry Leo Palmer, Dayton, sí. Palmer, que es como se llama, ese sí está con los pies en la tierra. Sí, digamos, Harry Palmer es el contrapunto al más humano, más real, digamos, de James Bond. Son agentes secretos los dos, pero Harry Palmer vive más con los pies en la tierra. Incluso en las imágenes de su apartamento no es ese lujo que tiene James Bond,
esa pompa que se le da. Es un poco como son dos agentes secretos, pero la noche y el día. Bueno, este personaje de Palmer lo interpretó Michael Caine en más de una ocasión. Sí, realmente el escritor Len Deighton escribió la trilogía de Harry Palmer. Escribió las novelas que fueron 3 películas consecutivas, el año 65, el 66 y el 67. La primera fue Ipcres, esta segunda que vamos a ver esta noche, Funeral en Berlín, y la tercera, Un cerebro de $1 billón. Creó este personaje, Harry Palmer, un personaje que 30 años después, Michael Caine retomó él ya como productor para 2 películas para televisión en los años 90. Efectivamente, además, el propio Michael Caine en su interpretación se encargó de crear el prototipo o la iconografía, el icono, podemos decir, de ese Palmer, de ese espía Palmer, donde destaca en su fisonomía ese atrexo que lleva o ese accesorio de las gafas de moldura gruesa. La gafa hecha de concha, sí. De concha. Pero al hilo de lo que tú dices, Paco, también ese arquetipo del agente secreto que ya se había creado en el cine negro de los años 30 y 40 en Hollywood, es curioso porque no sufre, durante todo el siglo XX apenas sufre modificaciones formales. Realmente la imagen que tenemos más clara es la de Sam Spade, con Humphrey Bogart, ese tipo serio, con el cigarrillo pegado siempre a los labios, sombrero, traje negro y carabina clara, que durante todo el siglo XX casi va a seguir sin modificaciones formales. De hecho, ha sido parodiado, eso sí, ese arquetipo, ese modelo, esa indumentaria, después ya en los años 70, por Peter Sellers, en su interpretación del inspector Clouseau, y más adelante también ha sido parodiado en la versión infantil por el inspector Gadget, y todos llevan la misma indumentaria. Sí, es verdad, la serie de Blake Edwards de la Pantera Rosa pues es un poco introducir el humor en ese arquetipo. Exactamente. En cierto modo detective. Sí. Es un espía que tiene un componente detectivesco también claro. Ajá, cumple los 2 sentidos, exactamente. En esta película de Funeral en Berlín, repito, del año 1966, creo que es una película que tiene un argumento un poco enredado. No, hay que estar muy atento para no perderte lo que está pasando en la película. Sí, porque en principio la trama se presupone sencilla, que es un agente secreto que está en Londres y sus superiores lo mandan a Berlín para que ayude a un coronel ruso que quiere desertar. Y en principio va a ser una operación sencilla dentro de las complicaciones que supone el personaje del coronel ruso, pero al final todo se trastoca, todo se tuerce y Harry Palmer se ve involucrado en una red de mentiras, de manipulación y de falsedad. No digamos que al final se hunde el puente para no descubrir el final. No, no lo decimos. No lo decimos. Pero al final no es lo que todo el mundo pensaba. Hay que estar pendiente porque intervienen la actriz femenina, la protagonista femenina que es Eva Renzi, también, y otros sectores también interesados en que esa operación no se lleve a cabo. Y ya no podemos contar más. Bueno, este personaje de Eva Renzi puede ser algo así como la mujer fatal de la película. James Bond se rodeaba de mujeres, Palmer también tiene mujeres, pero... Tiene esta mujer nada más, James Bond. Tiene esta mujer, es más selectivo. Sí, una solamente. James Bond tenía varias. En la época, claro, que podía tener varias. Ahora ya en esta época ya no. Una película que tiene muchas secuencias que transcurre de noche. Sí, hay muchas secuencias, claro. Cuando son las negociaciones, los intercambios, es un ambiente nocturno y sobre todo que pasa a la parte oriental, al Berlín oriental. Entonces hay muchas secuencias que están oscuras, están apagadas. Dentro del cine centrado, ubicado en la Guerra Fría, hay cierta vinculación de esta película, aunque no tenga nada que ver la trama, con El tercer hombre de Carlos Reed, porque precisamente Guy Hamilton, el director de esta película, trabajó como ayudante de Carlos Reed en El tercer hombre. Ajá. Sí, él mismo lo decía, este señor Hamilton decía, yo he aprendido con los mejores, y de hecho, antes de empezar, de rodar su primera película en el año 52, él había sido ayudante de Carol Reed
en El ídolo caído y en El tercer hombre. El ídolo caído también, sí. Y también fue ayudante de John Huston en La reina de África. Ajá. También. Entonces él ya rodó en el año 52 su primera película, pero él humildemente él reconocía que había estado con los mejores y era verdad. Sí, además hemos dicho que Palmer, hay evidentemente una similitud con James Bond, pero es que Guy Hamilton hizo 4 películas de... Es una de las... películas de James Bond. Sí, Hamilton rodó 22 películas, muchas de ellas estaban en ambiente bélico de la Segunda Guerra Mundial. También hizo 2 versiones de Agatha Christie, pero es muy recordado sobre todo por las 4 versiones de la saga de James Bond. Mira, tengo aquí los títulos que serían Goldfinger del 64, Diamantes para la Eternidad de 1971, Vive y deja morir, exactamente del 73, y el hombre de la pistola de oro de 1974. Estas 2 últimas ya no salía Sean Connery, sino que era Roger Moore, el Era actor. Roger Moore. Sí, porque el primer James Bond fue Sean Connery, Sí, que creó el arquetipo, digamos, del personaje, en el año 62. y que es un personaje que nunca muere, que no tiene edad, porque se sigue haciendo y se seguirá haciendo en un futuro, y además con una legión de seguidores, que hay varias generaciones que han crecido cinematográficamente hablando con el personaje de James Bond. De hecho, la película que Hamilton rodó de la saga James Bond, que es la tercera, Goldfinger, en el año 64, marcó un punto de inflexión en la saga, porque a él ya fue un éxito tremendo esa película mundial. Y entonces ahí le incorporó ya todo esto que hemos dicho, estos atrezos del Bond más glamuroso, de las mujeres más hermosas, del famoso coche, el Aston Martin, con todos los dispositivos. Ahí lo incluyó, en esta tercera película que rodó Hamilton. Claro, Hamilton es fundamental a la hora de considerar la construcción cinematográfica del personaje literario de Ian Fleming. Claro, fue el que constituyó la imagen que perduró en las siguientes décadas del Bond más, el más atractivo, el más interesante, el más valiente también, con licencia para matar, 007, claro está, y que se rodea de todo lujo y de los escenarios y las acciones más espectaculares, al contrario que el pobre Harry Palmer, Claro. que lo dejan un poco, digamos, en la penumbra, como en estas películas funerarias de Berlín, en la penumbra, por las noches, con su gesto impávido, pero los dos, incluso en Harry Palmer, sus superiores no confían en él, dudan de su profesionalidad. Hay una frase que dice: todavía esperamos poder hacer de usted un profesional. Eso jamás lo hubieran dicho de James Bond, pero de Harry Palmer sí lo dicen. Claro. De James Bond, todo el mundo sabía que era un imprevisible, irregular, pero nadie jamás dudó de su profesionalidad. Pero del pobre Palmer sí. Cuando se decidió llevar al cine la figura del cómic de Superman, el héroe de Superman, se pensó en Guy Hamilton para que dirigiera aquella película, pero por una serie de problemas, me parece que de índole fiscal, Sí. o con Sí. algún problema con Hacienda, no le hicieron el contrato, y en su lugar Richard Donner fue el encargado de dirigir esa película, que fue indudablemente todo un éxito en su momento, ¿no? Así es, en principio lo llamaron a Hamilton para rodar la Superman, la famosa del malogrado Christopher Reeve, y con la famosa escena al principio con Marlon Brando, en el año 78, pero por problemas fiscales. Con Glenn Ford, que era el padre terrenal de Superman. Claro, pero como bien ha dicho, por problemas fiscales solo pudo estar en Inglaterra 30 días y ya no pudo seguir, y le dieron la dirección a Richard Donner. Sí. También Hamilton dirigió La Batalla de Inglaterra, Ujú. famosa película también, y otra que es Muerte bajo el sol, también éxito en su momento. Esa fue una de las versiones que hizo de Agatha Christie, donde interpreta la incombustible Angela Lansbury a Miss Marple. Sí. Es verdad, las novelas de Agatha Christie también dieron lugar a pues prácticamente a un género cinematográfico de intriga, ¿no? Sí, han sido muchas películas, incluso series de televisión que aún se siguen reproduciendo sobre este personaje, que los personajes, bien Miss Marple o bien Hércules Poirot.
que han ido y en muchas películas hasta fechas muy recientes. Recuerdo las últimas, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express de Kenneth Branagh, la última, creo que ha sido la última versión que ha habido de un clásico de Agatha Christie. Aunque siempre recuerde uno la versión de esta de Muerte en el Orient Express que hizo Sidney Lumet, con un reparto impresionante donde estaban monstruos sagrados de la cinematografía, que fue un éxito extraordinario sin duda, ¿no? También, por eso es una fuente, Agatha Christie, una fuente de inspiración y de películas que no ha tenido fin. Bueno, Michael Caine, protagonista de esta película, creador del personaje de Palmer, que tiene actualmente 88 años. Recientemente se ha publicado en los medios que el próximo mes de marzo va a hacer una subasta, va a subastar la mayoría de los objetos personales que ha ido acumulando a lo largo de su larguísima trayectoria, de 60 años, ¿no? Ajá. Y bueno, en marzo se verá en cuánto se va a cotizar cada uno de esos objetos que va a poner en subasta, ¿no? De los objetos, sí. La verdad es que él también ha dicho recientemente que dejaba la interpretación, porque en los últimos 2 años nadie le había llamado. Eso significaba que nadie quería hacer unas películas que él quisiera rodar. Pero nunca se sabe, porque estos monstruos sagrados siempre, en cualquier película, de hecho tiene 2 Oscars. En cualquier película siempre le dan calidad. Bueno, ten en cuenta que Michael Caine ha rodado más de 150 películas. O sea que ha sido un actor realmente prolífico, que también ha mantenido paralelamente una carrera como actor de teatro importante, y que es un actor, hay algunos casos más, Paul Newman, Sir Laurence Olivier y Jack Nicholson, sí, que han sido nominados al Oscar en 5 décadas diferentes. Exactamente. Sí. Que eso se ha puesto de manifiesto frecuentemente. Sí. Es uno de los, como tú has dicho, uno de los grandes de la cinematografía mundial. Sí. Y curiosamente empezó trabajando en un teatro, estaba de camarero en un teatro. Y ahí se interesó por la actuación, y exactamente participó en teatros provinciales hasta que ya en los años 50 empezó con películas. Bueno, hay muchas, en cada década casi se podía sacar alguna película. Alfield, Zulu, después también... Bueno, Zulu fue el primer gran éxito que tuvo, que lo hizo actor de fama mundial. Sí. Después también participó también con La Huella, con Joseph Mankiewicz, el hombre que pudo... El hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar, sí. Con de John Huston también. En cada década ha tenido una película. Bueno, y ya en los 80 le dieron el primer Oscar. Por Ana y sus hermanas. De Woody Allen. Que era Oscar al actor secundario, o de reparto. Y después tiene ya el Oscar, digamos, protagonista por La Norma de la Casa de la Sidra. También de Lars Hallström, este director. Y bueno, ya para rematar un poco, en el año 2000 fue nombrado Ser por su graciosa majestad. Esa graciosa majestad que está a camino del siglo. Sí. La verdad es que también es incombustible, como Angela Lansbury. Sí. También tiene Michael Caine 3 Globos de Oro. Le dieron el reconocimiento en San Sebastián, el premio Donostia, el Festival de San Sebastián. En fin, muchos más premios. Es un hombre que ha sido reconocido, que se puede decir que ha tenido gran coherencia a lo largo de toda su carrera, y que, bueno, pues nunca ha estado, por así decirlo, en la cuerda floja, porque hay actores que tienen etapas muy malas y etapas que están en la cumbre. Michael Caine, pues hombre, no siempre ha estado en primera línea, pero se ha mantenido con una regularidad exquisita, podemos decir. Ha tenido exactamente una regularidad que le ha llevado hasta los últimos días, por ejemplo, las últimas películas, y con todo tipo de películas y de papeles, de militar hasta Educando a Rita, también otra película también que hacía papel secundario, la misma Batalla de Inglaterra, este personaje de Harry Palmer, incluso en el año 2000, un director tan moderno como Christopher Nolan. Todos recordamos su papel como el mayordomo Alfred en la trilogía del Caballero Oscuro de Batman. Sí. Y el mismo director, Christopher Nolan, también lo contrató para participar en otras películas suyas, Origen, Interestelar, que es del espacio, y Tenet, que son películas muy de autor también. O sea que has mantenido una línea
durante muchas décadas y muchos estilos diferentes. Claro, efectivamente, porque ha asistido a una evolución estilística del cine, de la manera de rodar y del tipo de historia que se han contado, y el actor siempre ha sabido amoldarse, demostrar que tiene un registro muy amplio y defenderse a las mil maravillas en cualquier faceta que se le haya encomendado, ¿no? Y realmente sin muchos aspavientos, digamos, formales, que no ha hecho falta cambiar mucho el registro. Él ha sido, recuerdo por ejemplo el segundo Oscar, las normas de la Casa de la Sidra, como de médico, que toma morfina y tal, o los papeles que lo que acabamos de decir del mayordomo de Batman, ¿no? Entonces son papeles que cambian en el tiempo y cambian en el registro, pero él sigue, cuadra la película, con él, con su participación, es que llena ese espacio. Por eso en esa le dieron el Oscar, el segundo Oscar, totalmente merecido. El actor Oscar Homolka, que es coprotagonista, es un actor austriaco. Bueno, en aquella época, cuando él nació, formaba parte del Imperio Austrohúngaro, que era lo que siempre se mencionaba en todas las películas de Luis García Berlanga, el Imperio Austrohúngaro, siempre lo nombraba. Pero bueno, lo cierto es que Oscar Homolka, por su fisonomía, todo el mundo creía que era ruso. De hecho, hizo a lo largo de su carrera muchísimos papeles de ruso. Es que para el papel va perfecto, porque con el traje de coronel y tal, y el semblante y el físico, pues es que iba perfecto para esos papeles, la verdad es que sí. Bueno, Eva Renzi, una actriz alemana, y que tuvo una trayectoria cinematográfica no demasiado extensa, que no trabajó fuera de su país más que en algunas contadas ocasiones, como esta producción que estamos hablando, alguna participación también en el cine italiano tuvo, y después hizo televisión y teatro, es a lo que se dedicó fundamentalmente. Sí, muchas veces no, esa línea que estamos hablando de éxito, contenido de Michael Caine, muchas veces en sus compañeros de rodaje no se manifiesta o no se exhibe, sino que hay altibajos también, y es el caso de Eva Renzi y del otro compañero de rodaje que hace el coronel Stock en la película, que no tienen después con los años unas participaciones importantes o llamativas. Stock es el coronel de la KGB que se quiere pasar a Occidente, digamos, al mundo libre, como se decía entonces. Que quiere desertar a la Alemania democrática. Alemania democrática, ese es el término. Bueno, dentro del cine de espías, digamos, ¿dónde podríamos situar a esta película? ¿Qué crees tú que significaría esta película con respecto a lo demás? Esta película está ambientada en el Berlín de los años 60, o sea, fue rodada en el 66 y está rodada por aquella época. Entonces, es muy propicia porque está narrando unos acontecimientos que en aquella época de los 60 estaba la Guerra Fría en pleno apogeo. Claro, recordemos que esta película es del 66, pero que en el 62 ocurrió la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo. 2 años más tarde sería mayo del 68, con todas las revueltas en las principales capitales europeas. Entonces, los escarceos que había entre espías y agentes secretos y contactos antimilitares de los aliados y de los rusos, un poco diciendo como los buenos y los malos, eso estaba muy en carne viva, todo aquello. La película está y lo narra de una manera, aunque hay tensión, pero una tensión contenida. O sea, no hay muchas escenas algunas de persecuciones, pero está todo muy en plan espía. Hombre, hay una persecución en un cabaret, que es una secuencia que hay que tener en cuenta, realmente está muy bien rodada. Sí, la del cabaret. Y de hecho, ya que hemos hablado del coronel Stock, que es el que quiere desertar, creo que muchos de los diálogos interesantes se producen entre Harry Palmer y el coronel Stock. Ahí se ve un poco la frialdad de uno y la candidez del otro, que quiere desertar,
Y en esos diálogos se ve la semblanza de los personajes y un poco la semblanza de la situación que había en esa época. Claro. Bueno, una película realmente, yo pienso que muy interesante. Sí. Una película que se ve muy bien, que efectivamente es una manera de rodar que quizás hoy día ya no se lleva, porque hoy estas películas necesitan de mucho dinamismo, de muchos efectos especiales. Sí. Y aquí todo surge con naturalidad, fluye con naturalidad. Todo fluye, todo más pasivo, digámoslo, si se puede decir así, más pasivo, es una trama que va poco a poco, lentamente, y lo que tú dices, la forma de rodar ha cambiado. Ahora ya se exige más dinamismo desde la primera escena. Pues José Manuel San Juan, gracias por habernos comentado la película. Gracias a ti, Paco. Como tenemos vocación de futuro en este programa y de seguir viendo muchas más películas, pues otro día te vienes por aquí también y comentamos otra. Estaré encantado de estar de nuevo en esta casa, Paco. La última fue la de Bárbara Streisand, ¿no? Combate de fondo. Combate de fondo. Bueno, de momento hoy, gracias, vamos a ver la película que habíamos dicho y que hemos comentado, Funeral en Berlín, del año 1966, Guy Hamilton como director y un soberbio Michael Caine encabezando el reparto. A disfrutarla.